Hola, Juanes. A continuación vamos a estudiar cómo resolver ecuaciones trigonométricas. Recuerde que estamos resolviendo ecuaciones de la forma seno de teta igual a m, coseno de teta igual a m. Pero en el caso en que la m es negativo. ¿Qué significa que la m sea negativo? El número que acompaña a la igualdad es un número de tipo negativo. Ok, si el número es negativo, cuando vayan a calcular el ángulo de referencia, ya sea el seno inverso o el coseno inverso, le recomiendo, eso es una recomendación personal, le recomiendo que le apliquen un valor absoluto. Ve que aquí le estoy aplicando un valor absoluto a la m y un valor absoluto a la m. Este simbolito es lo que se conoce como el valor absoluto, que claramente eso la cálculo tiene implementado. Ahora, ustedes se preguntan, ¿por qué le aplicamos un valor absoluto? La razón de por qué se aplica un valor absoluto es porque, por ejemplo, a ver, voy a explicarlo aquí por qué es necesario hacerlo así. Resulta ser que cuando el m es negativo, si usted calcula, por ejemplo, esto solo ocurre en el seno. En el coseno no tanto problema. Es el seno que tiene un poquito más de problema. Pero si usted pone un valor absoluto, se soluciona todo. Si usted calculara el seno inverso de m, eso le da, eso le da un ángulo negativo. Cuando ustedes calculan el seno de un negativo, bueno, el seno inverso de un negativo, eso podría darles un ángulo, ¿cómo se llama? Negativo. ¿Ok? Entonces eso, digamos, voy a ponerlo acá. Eso puede, es que depende del valor del m, puede generar un ángulo negativo. Y usted se pregunta, ¿y cuál es el problema que sea negativo? El problema que sea negativo es que recuerde que esta fórmula es para calcular el ángulo de referencia. Y recuerde que la referencia es positivo. Entonces, para no tener conflictos de que el ángulo de referencia nos dé un ángulo negativo, porque por definición el de referencia no es negativo, es positivo, ¿cómo se soluciona ese detalle? Muy sencillo. Si usted le aplica un valor absoluto y un valor absoluto, se va a asegurar que el ángulo que ustedes obtengan es positivo. Ese es la única diferencia con respecto al caso positivo. Todo lo demás es exactamente el mismo rollo. Graficar las soluciones, dar la respuesta, es el mismo rollo. Y aquí también ocurre esto del periodo. Esto del periodo pi es cuando quiere hallar los ángulos coterminales, o sea, en 2pi. Ok, entonces, vamos a ver este ejemplo de acá. Queremos resolver la ecuación y aquí viene un par de paréntesis. No se asusten, no voy a explicar qué pasa si tengo un par de paréntesis igualado a cero. Hay una teoría que me permite resolver esto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ustedes tienen aquí un paréntesis que es esto, por otro paréntesis que es justamente esto. Yo no sé si esto se lo han explicado, pero voy a hacer yo el comentario. Solución. Cuando hay productos de factores igualado a cero. ¿Qué significa eso? A ver, jóvenes,
Lo que significa es que esto en el fondo es un primer factor, llamémoslo así, y esto de acá en el fondo es un segundo factor. ¿Ok? Esos dos factores están multiplicados y resulta ser que la ecuación está igualada a cero. Si eso ocurre, entonces, ¿qué es lo que hace uno? Entonces, cada factor por separado se iguala a cero. Es decir, el primer paréntesis lo igualamos a cero, resolvemos ese caso y luego el otro paréntesis se iguala a cero y se resuelve ese caso. Entonces, cada factor por separado se iguala a cero. Es decir, vamos a hacerlo de esta forma. Voy a poner aquí uno. Por ejemplo, voy a tomar este factor que sea un poquillo más, menos abultado o más sencillo. El coseno de x más 2. Ok. Vamos a tomar el coseno de x más 2 y vamos a resolver esa ecuación. Ok. Recuerda que si tengo un 2 que está sumando, lo pasamos a restar. Queda coseno de x igualado a menos 2. Vamos a resolver esta ecuación. Profe, ¿cómo se resuelve esta ecuación? Bueno, recuerde cuáles son los pasos. Recuerde que el primer paso es hallar el ángulo de referencia, ¿ok? Entonces encontramos el ángulo de referencia. Para encontrar el ángulo de referencia, recuerde que esta m es negativa. Como esta m es negativa, entonces ponemos aquí x ref sería el coseno inverso de menos 2. Perdón, se pone en valor absoluto. Entonces, si usted lo pone en valor absoluto, recuerda que si usted pone un menos 2 en valor absoluto, es lo mismo que el coseno de un número positivo. O sea, es el coseno de 2. Pero eso es así porque primero se le aplicó un valor absoluto. Entonces, si usted le aplica un valor absoluto, esto hace que el número quede positivo. Pero vea qué curioso. ¿Sabe cuánto es una calculadora? ¿Cuánto da el coseno inverso de 2? Bueno, vea lo que ocurre. La cálculo me da un error matemático. Resulta ser que sí, hay ecuaciones trigonométricas que no tienen solución. Al final de la clase voy a explicar por qué esa no tiene solución. Hay una razón de por qué esa no tiene solución. Ok, ¿qué pasa si la cálculo le da un error matemático? Automáticamente ustedes dicen no hay solución. Entonces ustedes dicen, ok, ¿cómo no hay solución? Entonces, esa primera ecuación, llamémosle S1, la solución de esa primera ecuación nos da vacío. Ahí acaba esa ecuación. Sencillamente, al no haber ángulo de referencia por un error matemático, eso lo que nos está diciendo es, sencillamente no hay solución, no se puede avanzar más. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a proceder a resolver este otro factor igualado a cero. A ver qué sucede. Entonces, vamos a tomar la ecuación coseno de x más raíz de 2 sobre 2 y lo igualamos a cero. Bueno, hay que despejarlo. En este caso, el coseno de x queda igualado a menos raíz de 2 sobre 2. Entonces vamos a hacer los pasos claves. Ángulo de referencia como primer paso. En este caso, el x ref sería
el coseno inverso de el valor absoluto de menos raíz de 2 sobre 2. Eso es lo mismo que decir el coseno inverso del número, pero en positivo. ¿Y eso cuánto da en la calcu? En la calcu eso nos da, eso sí tiene solución, eso da pi cuarto. Entonces, como sí tiene solución, podemos hacer el problema completo. Aclarar que aquí el valor de m es negativo. Entonces, cuando vamos a hacer aquí el segundo paso, que es el dibujo o el diagrama, ustedes dicen lo siguiente. Dicen, mira, ¿cómo el m es negativo? Entonces, vamos a decir lo siguiente. El coseno es negativo, ¿en qué cuadrante? Bueno, yo sé que el coseno es positivo en el primero y en el cuarto. Entonces sería negativo en el segundo cuadrante y en el tercer cuadrante. Entonces, de ahí van a salir las soluciones. En el primero, perdón, en el segundo y en el tercero. Entonces, hacemos el siguiente dibujo. Te dicen, bueno, vamos a graficar las soluciones que sería, aquí sale una y aquí sale el otro. Recuerden que este ángulo pi cuarto de referencia lo graficamos aquí. Aquí va pi cuartos y aquí va pi cuartos. Recuerden que esos son los ángulos de referencia, ¿ok? Voy a poner aquí una nota, bueno, una nota, una flecha. Esos dos ángulos que puse ahí es el X referencia y el X referencia. ¿Ok? Queremos las soluciones base. ¿Cómo encontramos esas soluciones bases en, en, en una vuelta completa? Ok, la primera solución tiene que ser este de acá. Esa es la primera solución. La segunda solución es este de acá. Esa vueltilla que estoy haciendo es lo que me da la segunda solución, la x2. Muy bien. ¿Cómo encontramos la primera solución? Como el ángulo está en el segundo cuadrante, sería pi, le resto el ángulo de referencia pi cuartos. Eso me da, vamos a ver si tengo por aquí el resultado, eso me da en acalco 3 pi cuartos. Segunda solución. La segunda solución, como está en el tercer cuadrante, rebasa el 180, en la media vuelta. Entonces sería la media vuelta más el ángulo de referencia pi cuartos. Eso me da 5 pi cuartos. ¿Ok? Muy bien, profe, ya tengo las dos soluciones. ¿Quiero estas o quiero en R o qué es lo que queremos? Entonces vamos a la parte final, la respuesta. Recuerde que la respuesta se responde con base en el enunciado, en lo que nos están preguntando. Queremos las soluciones en el intervalo de 0 a 3pi. Profe, ¿qué significa que llega a 3pi? Para los que no se acuerdan, 3pi significa lo siguiente. Recuerde que el intervalo de 0 a 3pi es básicamente decir una vuelta completa de 0 a 2pi más
una media vuelta que sale de 2pi hasta 3pi. Es decir, cuando ustedes dan una vuelta completa, se acuerdan que siempre llega a 2pi. Pero ¿qué pasa si a 2pi a usted se le ocurre aplicarle una media vuelta? Bueno, si a 2pi usted le aplica una media vuelta, solamente una media, nada más, va a llegar a 3pi. O sea que 3pi es una vuelta completa más una media. Entonces, queremos todas las soluciones que vivan en una vuelta completa más una media. Por ejemplo, estas dos soluciones que acabamos de encontrar están en una vuelta completa, están en la primera vuelta completa, ¿ok? Así que técnicamente esas dos ya son respuestas válidas. Pero si no se pone a pensar, ¿será que habrá más soluciones? Entonces voy a colocar aquí indicando que de momento lo que yo llamé X1 y X2 son soluciones. La pregunta es, ¿habrá más? Y la respuesta es sí, hay por lo menos una más. Vea lo que sucede. Y esta es la parte que le tengo que explicarle acá. De hecho, bueno, vamos a lo siguiente. Para que el dibujo no sea tan saturado. Vea lo que voy a hacer acá. Voy a hacer otra vez el mismo dibujo, solo que un poquito más limpio. Vea lo que voy a hacer acá. Ustedes de momento saben que este de acá y este de acá son soluciones. Ok, recuerden que de aquí a acá está la X1. Ok. ¿Qué pasa con la X1? Si ustedes agarran esa X1 y se les ocurre dar una vuelta completa, ¿qué pasa si ustedes insisten en lo siguiente? ¿Qué pasa si ustedes agarran a X1 y le dan una vuelta completa? Voy a dar una vuelta completa, pero voy a hacer un poquito, voy a hacerla así, para que no pase por el otro. Si ustedes a esta se le ocurre dar una vuelta completa, pregunta, si ustedes agarran esta solución y le dan una vuelta completa, vuelve a caer aquí. Sí, vuelve a caer ahí. Pero, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que cuando usted hace eso, primero ya pasa el rango de 2pi, pero no sobrepasa el rango de 3pi. No sé si me explico. Si ustedes agarran la primera solución y le aplican una vuelta completa, ciertamente ya se pasa de 2pi, pero no sobrepasa el 3pi. Esa solución, que vamos a llamarle X3, también es solución. ¿Por qué? Porque si usted agarra X3, que es agarrar la primera solución y sumarle 2pi, es decir, ¿cuánto vale X1? X1 valía 3pi cuartos. Si a 3pi cuartos usted le suma 2pi, eso le da una calculadora. Eso da una calculadora 11 pi cuartos. Y esa solución, 11 pi cuartos, pertenece al intervalo de 0 hasta 3pi. Así que 11 pi cuartos es otra solución. O sea, de momento ya llevamos 3. La pregunta es, ¿qué pasa si yo hago la misma lógica con este? ¿Qué pasa si yo agarro este que es X2? ¿Se acuerda que esta solución vale X2? ¿Qué pasa si yo agarro la X2, que es esta, y le aplico una vuelta completa? Bueno, mucho cuidado. Si yo le aplico una vuelta completa, hay una pequeña situación. Si yo le aplico una vuelta completa a la de abajo, ok, pasa 2pi, pero hay un pequeño problema. Pasa al 3pi. En el momento, ojo, en el momento que ya
pase, pase de acá, ya no puede ser solución. ¿Por qué no puede ser solución? Porque este número ya sobrepasó el 3pi. Por lo tanto, la única solución que se podría sumarle una vuelta completa a la de arriba, porque me garantiza que está por debajo del 3pi. Pero el de abajo, si usted le aplica una vuelta completa, pues ya sobrepasa el 3pi y ya no me serviría. Por lo tanto, conclusión final, este ejercicio tiene tres soluciones. ¿Cuáles son? Primera solución, vamos a ver, primera solución, 3 pi cuartos. Segunda solución, 5 pi cuartos. Y la tercera solución, 11 pi dividido entre 4. Esas serían las tres soluciones. Ahora, técnicamente, aquí voy a hacer una aclaración. Técnicamente, esto tiene que ser la solución S2. Porque recuerde que nosotros ya resolvimos una ecuación. Recuerde que la solución de la primera ecuación es vacío. Y entonces, técnicamente, esto de acá tiene que ser la segunda solución, no la primera. Lo que pasa es que si esto le llaman ustedes la segunda solución, entonces voy a poner acá. Entonces, ¿quién es la solución ya definitiva del problema? La solución definitiva tiene que ser la unión de la solución uno con la solución 2. Lo que pasa es que si la primera solución es vacío, entonces no está aportando nada al problema. Entonces, la unión de un conjunto que es vacío con otro conjunto que sí tiene elementos, el resultado es exactamente igual a este de aquí arriba. Es decir, el resultado no cambia porque no se le agregan soluciones. Eso es porque la primera solución, al no tener soluciones, valga la redundancia, no aporta mayores soluciones a las que ya obtuvimos en esta última situación. ¿Ok? Entonces, de esta forma se logra resolver este ejemplo de acá. Finalmente, me parece que aquí tengo una nota, una observación final con la cual quiero cerrar esta clase. Yo no sé si ustedes se acuerdan, en una clase pasada les mencioné que el seno de teta y el coseno de teta solo generan números que van de -1 a 1, de -1 a 1. ¿Qué significa que solo genera, o sea, que el seno de un número está entre -1 y 1 y el coseno de teta está entre -1 y 1? Eso lo que quiere decir es que técnicamente, ojo, eso lo que quiere decir que para que seno de teta igual a m y coseno de teta igual a m tengan soluciones, la única posibilidad para que esas ecuaciones tengan soluciones es que ese valor m sea un número mayor que -1, mayor o igual que -1, pero menor o igual que 1. Si el m es más grande que 1 o más pequeño que -1, no genera soluciones. Por ejemplo, vea el que acabamos de resolver hace un instante. Resulta ser que queríamos tratar de resolver esta ecuación, pero aquí hay un problema. -2 es un número más pequeño que -1. Así que era imposible que esta cuestión tenga solución. En cambio, ¿qué pasa con menos raíz de 2 sobre 2? Eso es un número que está entre -1 y 1. Entonces, uno puede darse cuenta sin resolver la ecuación si tiene o no tiene solución. Y eso lo puede hacer de la siguiente forma. Por ejemplo,
Estas ecuaciones que usted ve en pantalla, ninguna de estas no tienen solución. Pero ¿por qué esas no tienen solución? Bueno, muy fácil. Porque si usted ve este valor m vale 2, el 2 supera, es más, digamos, lo que es que el m tiene que estar entre -1 y 1. Cualquier valor fuera de este intervalo automáticamente no tiene solución. M vale 2, no hay solución. Aquí no hay solución. Mira, aquí el m vale -3, tampoco hay solución. Mira, aquí el m vale más menos 1,5, porque 3 menos 1,5 tampoco tiene solución. Entonces, uno podría saber si una ecuación tiene o no tiene solución, cerciorándose que el m tiene que estar en este intervalo. Si no lo está, automáticamente el problema en sí mismo no tiene solución matemática.